Buenos días, bienvenidos sean todos a otra jornada más de Colombia lee a los traductores, organizada en conjunto por la Cámara Colombiana del Libro y ACTI, la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Mi nombre es Mateo Cardona, soy vicepresidente de ACTI y traductor del francés y del inglés, traductor literario y editorial, y hoy me acompañan dos traductores colombianos. Probablemente todos conocen a Magdalena Holguín. Están también con nosotros Luis Carlos Caballero, también traductor de ACTI, y su autor desde Francia, Frédéric Coudert. Voy a darles la bienvenida antes de presentarlos formalmente. Buenos días, Magdalena, Luis Carlos, Frédéric. Buenos días. Yes. Buenos días Mateo, buenos días Federico, buenos días Magdalena. Buenos días Magdalena, Luis Carlos, Mateo. Y buenos días a todos los que nos ven. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, voy a presentar primero a Magdalena. Magdalena tiene una licenciatura y maestría en filosofía de la Universidad de Georgetown y maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia durante más de 10 años. Dirigió también la revista Ideas y Valores. Decana de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Rosario y profesora de cátedra en otras universidades. Magdalena se desempeña como traductora desde 1981 y tiene a su haber 2 premios de traducción de obras de literatura infantil. Hoy Magdalena, quien propuso el tema de esta jornada, quiere hablarnos sobre lo que es la traducción académica de la historia como área de conocimiento. Magdalena tiene a su haber un recorrido considerable. Tradujo Comprar la blancura de Anne Twynham, un estudio sobre la movilidad social durante la época de la colonia, a partir de un decreto real que permitía que las personas pagaran para obtener las mismas prerrogativas de los blancos. Un fenómeno pues que fue usual y que no fue exclusivo de lo que hoy es Colombia, sino una práctica, digamos que más o menos estándar en las colonias españolas en América. También tradujo La modernización en Colombia, los años de Laureano Gómez, 1889-1965, obra de James Henderson, publicada en 2001 por la Universidad de Antioquia, y Víctima de la globalización. Imagino que este es un volumen colectivo, Magdalena. No, es otro libro de Henderson sobre cómo se desarrolló y afectó el narcotráfico a Colombia. Muchas gracias, Magdalena, por la aclaración. Este volumen apareció en 2012 con el sello de Siglo del Hombre. Además, Magdalena ha participado en estudios sobre historia de Colombia. Tenemos Héctor Hoyos, Los Aleph, Bolaño y la novela global latinoamericana, publicado por Planeta en 2020, y un ensayo sobre, que es un ensayo sobre teorías literarias y ejemplos latinoamericanos de literatura global. Paso a nuestro siguiente invitado, Luis Carlos Caballero Rincón. Luis Carlos es licenciado en Lingüística y Literatura, con maestría en Didáctica del Francés. Ha sido becario del gobierno francés en 2 estadías de corta duración, la primera en 1987, la segunda en 1996, para cursos de didáctica, lengua y civilización francesas. Estuviste, si mal no estoy, en Estrasburgo y en la Universidad Stendhal de Grenoble.
Así es. Luis Carlos ya goza de buen retiro de la didáctica después de haber enseñado 45 años en las áreas de inglés, francés y español, tanto en primaria como en secundaria, en colegios privados y públicos de Bogotá, y tiene a su haber dos traducciones literarias hasta la fecha. La primera que está inédita es El pianista de Vladislav Spielmann. Escuchen, editores, que tenemos una traducción inédita esperando editor, y tenemos Amanece y no es tu sol, precisamente la obra que van a presentarnos hoy Luis Carlos y Frederic. En tercer, ahí está. Muchas gracias, Luis Carlos. Nuestro tercer invitado es Frédéric Couderc, quien nos saluda hoy desde Bretaña, en Francia. Frédéric vive actualmente en París. Comenzó su carrera como reportero y ahora se dedica a la escritura y a la enseñanza de la escritura de ficción en el laboratorio de las historias. Desde luego no permanece todo el tiempo en el laboratorio, sino que lo extiende fuera de la facultad, viajando e investigando incisivamente en los lugares donde nacen sus historias. Esto lo ha llevado a El Cabo, a La Habana, a Buenos Aires, a Ajaccio, Tel Aviv, Argel, es decir, territorios todos de una u otra forma maltratados, martirizados por la geopolítica, que constituyen un terreno fértil para elaborar sus relatos. Su quinta novela, Un été blanc et noir, de 2011, obtuvo el premio a la novela popular. Y lo último que tiene publicado es Yona ou le chant de la mer, publicado este mismo año, con lo que completa un total de 13 volúmenes, entre los cuales voy a citar unos cuantos: Je n'ai pas trahi, del año pasado, Aucune pierre ne brise la nuit, de 2018, cuya edición en español está actualmente en preparación. Y bueno, Le jour se lève, ce n'est pas le tien, Amanece y no es tu sol, que publicó desde finales del siglo pasado, y que gracias al año Francia-Colombia posibilitó el encuentro entre Frédéric y Luis Carlos, y hoy podemos presentarles con orgullo esta traducción colombiana de literatura francesa. Bienvenidos, pues. Creo que a todos les hemos ya hecho sus honores. Quisiera empezar por preguntarle a Magdalena. Magdalena, ¿cómo llegaste a la traducción académica y editorial? ¿Cómo fue ese paso, dado que en nuestras generaciones no estudiábamos traducción, sino que llegamos todos por los caminos más inimaginables? Pues en realidad sí llegué casualmente, como tú dices, porque en realidad yo estudié fue filosofía y cuando comencé a trabajar en la Universidad Nacional, entonces dio la casualidad que muchas veces se necesitó hacer traducciones de textos que queríamos publicar en las revistas de la universidad. En una que se llamó la Revista de la Universidad Nacional, en la Revista de Filosofía, que es Ideas y Valores, y en una revista muy bonita que desafortunadamente duró muy poco tiempo, que se llamaba Gradiva, que era una revista literaria que tenía unos textos muy bellos y que desafortunadamente no pudo sobrevivir.
Y entonces así comencé y después casualmente traduje también un libro de historia. Esa fue una de mis primeras traducciones, un libro de John Lynch sobre Hispanoamérica, que de casualidad, digamos, llegó al departamento de filosofía este autor y quiso una traducción de su libro y esa fue una de mis primeras traducciones. Y después tuve mucha relación con algunas editoriales colombianas, sobre todo con la editorial Norma, con la cual hice muchísimas traducciones de literatura infantil y después pues muchas traducciones de libros más académicos o más literarios. Y también con otra, esa editorial desafortunadamente desapareció, lo mismo que otra editorial, el Áncora Editores, que también desafortunadamente desapareció. Y eso me llevó como a traducir toda clase de temas. En realidad yo no traduzco especialmente temas históricos, sino literarios o en general de ciencias sociales, muchas veces de otras cosas que no son, y lastimosamente muy pocos de filosofía, porque aquí no hay mucho mercado para eso. En realidad el único texto filosófico que he traducido, bueno, son 2 o 3, pero el único, digamos, más importante fue el Tratado sobre el Entendimiento Humano de Hume, que publicó en esa ocasión la editorial Norma. Pero en general, pues, a mí me encanta traducir y en cierta forma me alegro no tener ninguna especialidad porque son toda clase de temas que me interesan y de los que aprendo muchísimo. Muchas gracias, Magdalena. Pasemos a Luis Carlos y a Frédéric. Frédéric, cuéntame primero cómo surgió la idea de escribir Amanece y no es tu sol, o su título original, Le jour se lève et ce n'est pas le tien. Frédéric, Matteo nous demande comment tu as conçu l'idée d'écrire Le jour se lève et ce n'est pas le tien. Quelle était la motivation première pour te consacrer à ce thème et à ce genre de fiction? Parece que tenemos unas dificultades técnicas, por lo demás normales, para comunicarnos con Frédéric. Ya tendremos la oportunidad de superarlas, espero. Luis Carlos, entonces cuéntanos tú cómo fue el encuentro con la obra de Frédéric y cómo llegaste allí. Creo que ya Frédéric tiene audio. Oui. Il y a eu des petites coupures, pardon. Ça va, Vous m'entendez? Frédéric? Sí. Oui. Merci, parce qu'il y a eu des petites coupures. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de Le jour se lève et ce n'est pas le tien? Comment tu as conçu l'ouvrage? Oui. Pardon, déjà, je suis désolé, je vais m'exprimer en français, pardon, parce que je comprends l'espagnol, mais pour rentrer un peu dans le détail, c'est trop difficile, donc je m'excuse par avance. Luis Carlos va me traduire. C'est d'abord dans mon parcours, dans mes livres, j'identifie d'abord une ville comme un personnage. J'avais donc très envie de faire un livre sur la Havane. Pour les liens que... Vous m'entendez? Tu traduis déjà ça, Luis Carlos, non? Oui, j'ai compris que d'abord, bueno, él de todas maneras al principio se excusa de no expresarse en español directamente, porque pues para comprenderlo lo puede comprender más o menos bien, pero para expresarse no quiere ser, digamos, inexacto en lo que dice, y entonces lo va a hacer en francés y que yo le traduzca.
Dice que pues la motivación principal fue esa necesidad de transmitir esa realidad y de buscar ese nexo con la literatura, ¿no? De buscar de transmitir a través de la literatura esas realidades que se estaban viviendo y que siempre ha tenido pues una inclinación por las situaciones sociopolíticas de América Latina y de todo el mundo. Et alors, donc, la ville, dans un roman, est comme un personnage. Je me rends sur place, je passe seul beaucoup de temps, je marche beaucoup, je marche, jusqu'à se trouver finalement une inspiration. L'intention, donc, c'était véritablement de parler de la Havane, donc de la révolution cubaine à un instant, et de ce qu'elle était devenue. J'aime bien me baser sur un personnage réel, et autour d'un personnage réel, créer une sorte de puzzle d'être de fiction. Donc ce personnage réel, je l'ai finalement trouvé assez facilement. Il me semblait représenter un petit peu tous les thèmes que je voulais exprimer dans ce roman. C'est donc Camilo Cienfuegos. Uh-huh. Bueno, lo primero que nos dice Fred es que él considera las locaciones, es decir, los lugares, las ciudades y los pueblos como personajes de sus obras. Entonces, considera indispensable que para poder escribir sobre esos lugares, él tiene que trasladarse a esos lugares. Él primero viaja, conoce, recorre, le gusta mucho caminar, observar todo. En esa forma opera sus sentidos y su mente como si fuera una cámara recogiendo todos los detalles y todo eso para poder precisamente hacer que el lugar sea también uno de los personajes de la obra. Y que pues él ha tenido una inclinación por conocer mucho sobre la Revolución Cubana y por lo tanto pues eligió ese tema y la controversia al respecto de Camilo Cienfuegos. J'insiste en fait sur la dimension presque physique avant l'écriture. C'est-à-dire que volontairement, il y a des spécialistes, il y a des habitants sur place. Moi, je me pose volontairement comme un outsider. Et l'idée, c'est que peut-être, surtout sur une île, où finalement, et sur une île en plus avec cet embargo, peut-être que quelqu'un, peut-être, je dis bien, et peut-être qu'un écrivain, parce que c'est aussi après tout un peu ce qu'on lui demande, peut voir des choses, avoir des rencontres, débarrasser finalement de toute... c'est pas tellement une subjectivité, mais en tout cas dans une forme presque d'innocence naïve, finalement, presque celle du poète aussi, et finalement aller vers des endroits qui ne sont plus fréquentés. Donc c'est véritablement cette... moi je suis à la recherche un peu de par rapport à un lieu, de cette innocence-là. Alors bien sûr je lis beaucoup les auteurs, en l'occurrence la cubain, comme je l'ai fait plus tard en Argentine. Je me nourris aussi énormément de films, de musique pour la Havane, mais mon pari, parce que je vois très bien à quel point Cuba et la Havane sont un cliché. Surtout, bon, vous êtes en Colombie, mais en France, c'est terriblement un cliché, y compris du point de vue des auteurs cubains qui sont réfugiés en France. Donc moi, mon idée, c'est d'essayer de jouer avec ce cliché. Bueno, nos complementa Frederic la idea, resumiendo un poquito, con el hecho de que en esos viajes que hace que él lo considera indispensable de trasladarse a los lugares, de recorrerlos, de visitarlos, de ver todos los detalles, no solamente para tener, digamos, para poder nutrir sus historias, sino para verlos desde ángulos que no son realmente los ángulos que generalmente toman los medios o en la generalidad de los casos, sino para poder, digamos, verlos desde ángulos inusitados, totalmente inocentes, totalmente ingenuos, donde hay personas y habitantes, objetos, situaciones y sentimientos que son realmente inusitados y que no son conocidos en la generalidad de los casos. Y que por eso él en esos lugares encuentra no solamente especialistas de la historia y de los momentos y las vivencias de esos lugares, sino también encuentra personas comunes y corrientes, situaciones, música, vivencias, todo lo que es el entorno, él lo toma
como herramientas y como elementos para sus historias, y que finalmente la conexión con París y Cuba se debe a que él, como ha vivido o como vive y es francés de París, entonces vive como allá Cuba, también Colombia, pero principalmente Cuba, constituye un cliché, una idea que prácticamente todo el mundo conoce y se preocupa por ese asunto del embargo y de la forma como la isla pues ha surgido a través de todo eso en su historia, y pues esa fue como la motivación principal. Muchas gracias, Frederic. Sí, Frederic. si Mateo, perdón, si Mateo quiere pues agregar algo que se me haya escapado, que haya pues escuchado y que sea muy importante acerca de lo que dijo Frederic, pues le agradezco mucho si me complementa. Bueno, nada, simplemente el énfasis, Luis Carlos, en que la motivación de Frederic era un poco desmontar los clichés que existen en Francia, obviamente, acerca del régimen cubano y de la revolución, que tienen una visión simplista sobre estos procesos, algo a lo que igual nosotros estamos acostumbrados, y pues que ese es el gran tema de nuestra conversación de hoy, y es que cómo abordar la historia eh, en la traducción. Tenemos una perspectiva que es la que nos trae Magdalena, que tiene que ver pues, con los autores académicos, el rigor que debe tener el historiador. Y tenemos la otra perspectiva, que es la que nos aportan ustedes dos, que es la historia, pero con el soporte y con digamos, los mecanismos propios del funcionamiento de la ficción. Son dos perspectivas diferentes, pero complementarias. Luis Carlos, quería preguntarte a ti, ¿cómo fue que se conocieron ustedes dos? ¿Cómo llegaron a madurar este proyecto? Bueno, sí, lo voy a comentar, pero primero quisiera complementar un poquitico lo que estábamos hablando anteriormente para que no se nos quede en el tintero después. Y es que, pues, Frederic también mencionó, y tiene que ver con lo que tú preguntas acerca del rigor y de la ética de la historia. Frederic nos ha dicho también, y no lo mencionamos en la traducción, en la interpretación ahorita, que él también lee muchísimos libros y se inspira en muchísimos autores para nutrir también toda esa ficción que puede ir a enriquecer sus obras, ¿no? Entonces no se trata solamente de una impresión subjetiva personal, sino que él complementa con lecturas de muchos autores, con lo que históricamente se dice, con esos clichés que hay, pero que él quiere desmontar y todo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo fue la cuestión? En el 2017, la Embajada de Francia y los servicios culturales, el Instituto Francés organizó para Colombia hubo un año como de contacto cultural entre Francia y Colombia, que venía por allá desde unos organizadores que hay en Lyon de literatura, de autores de literatura latina, pero ellos quisieron trasladar, se me fue la conexión. Eduardo, te escuchamos ¿me bien. están escuchando? Sí, Sí, señor, te vemos y si te me están escuchamos. escuchando, entonces... C'est acquis. Je peux continuer alors en français? On a perdu temporairement Luis Carlos. J'espère qu'il reviendra bientôt. Frédéric, ¿quieres completar la historia? C'était une conférence en fait. Moi, je me trouvais à Bogota. Et en fait, après cette conférence, Luis Carlos est venu et m'a demandé le livre. Et donc, c'est une rencontre, c'est à la fois de la chance et c'était merveilleux pour moi parce que ce livre n'était pas encore traduit en espagnol. Et nous avons donc, d'abord, il l'a lu, il a beaucoup aimé en français.
évidemment, mon éditrice a autorisé sa publication. Et nous avons travaillé comme ça de façon extrêmement simple, c'est-à-dire que très régulièrement, Luis Carlos me pose des questions sur le livre, et ça s'est, je dois dire, très très bien passé. Moi, je réponds très vite à chaque fois, pour être dans le plus grand respect quand même aussi du texte. Mais c'est vrai, puisque c'est le thème de ce colloque, il a aussi des questions d'auteur, d'écrivain. Bien sûr qu'un traducteur n'est pas un robot, et que lui-même doit aussi avoir sa propre langue. Donc on a travaillé là-dessus. Peut-être tu dois traduire, Matteo. Merci, Frederic. Bueno, Frederic nos cuenta que de hecho había una conferencia aquí en Colombia en el marco de este programa que nos mencionó Luis Carlos, y que en determinado momento Luis Carlos se le acercó, lo buscó y le pidió el libro que Frederic presentaba. Con tan buena fortuna, pues que a Luis Carlos le encantó y se entusiasmó con la idea de la traducción. Tras consultar a Frederic autorizó esa traducción, la editorial también, y entonces lograron un trabajo muy fluido, una colaboración muy estrecha. Nos dice Fred que trabajaron con muchísima fluidez, que Luis Carlos le planteaba sus preguntas de traductor y Frederic le respondía de manera muy rápida y muy oportuna, de modo que el trabajo fue muy bueno. Ahora, menciona Frederic que aparte pues de los temas, digamos, de la traducción como tales, también digamos, se colaboraron en las cuestiones más de escritor, las cuestiones más de los temas de escritor, porque Frederic reconoce que un traductor no es un robot y que tiene que desarrollar su propia voz. Voilà. Tout à fait. Avec en plus, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que finalement, je parlais d'un travail d'outsider d'Europe, en fait, sur Cuba. Et évidemment, c'est sans doute ça aussi un roman, un livre, c'est qu'en fait, il échappe toujours à son auteur, les personnages échappent à son auteur. Et pour moi, c'est merveilleux que le livre soit presque écrit une deuxième fois par finalement un écrivain colombien. Et donc, moi, j'espère vraiment dans sa propre langue, parce que je ne suis pas tout à fait à même de tout, je l'ai lu évidemment en espagnol, mais je ne veux pas tout juger. Et là, le but, c'est qu'évidemment, c'est traduit en colombien, enfin l'espagnol colombien. Maintenant, il vient de sortir, il faudrait que ce livre aille à Cuba, depuis la Colombie. Et ça, pour moi, c'est très, très intéressant, parce que quand je veux juste revenir sur Camilo Cienfuegos, qui est donc devenu mon héros, et Camilo a disparu, donc c'est une matière idéale pour un écrivain, puisqu'on ne sait pas les circonstances de sa mort. La plupart des opposants cubains pensent que c'est le premier crime parfait de Fidel. On n'en est pas sûr non plus, donc moi je joue beaucoup avec ça. Et je vous dis ça parce qu'à un moment donné, comme il a disparu, son avion a disparu, un peu comme le père du Petit Prince, Saint-Exupéry. Donc peut-être qu'on retrouvera un jour l'avion de Camilo, on a retrouvé une hélice mais pas l'avion. Peut-être qu'on retrouvera un corps, mais c'est toujours pas le cas plus de 50 ans après. Et donc, il y a des théories sur sa disparition. Moi, je pense que je l'explique dans le livre, de façon un peu plus simple. Je pense qu'il a été retrouvé par le régime de Castro. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à mon histoire, je me suis dit, tiens, ici, je le mettais à Camilo, à Carthagène. Voilà. Donc ça, je trouvais ça... j'avais déjà en tête presque une fin en Colombie, en fait, qui n'est pas la fin du livre, mais que mon traducteur, Luis Carlos, pourrait imaginer. Bueno, gracias. Traduzco para nuestra audiencia. Frederic insiste en su perspectiva de outsider sobre el tema de la revolución cubana, el hecho de que los personajes, desde ese sentido, digamos, temía que los personajes se le escaparan, pero que gracias a la traducción de Luis Carlos, pues esta obra
digamos que se le restituye su lengua original. El hecho, Frédéric valora mucho que su novela esté ahora en la lengua colombiana, y lo que más le entusiasma, desde luego, es que ahora vaya a Cuba, ya que pues eso le permite a la intriga regresar a su entorno original. Frédéric vuelve sobre el personaje de Camilo Cienfuegos, que le aporta, digamos, siempre fue la figura que más le interesó, una figura magnética. De hecho le llama la atención o aprovecha para efectos literarios el misterio que rodea la muerte de Camilo Cienfuegos, cómo murió Camilo Cienfuegos. De hecho, hay una serie de teorías sobre la desaparición de este legendario revolucionario y compañero de luchas de Fidel Castro y del Che. Entre esas teorías tenemos alguna que afirma que la muerte de Camilo Cienfuegos fue el primer crimen perfecto de Fidel Castro. De hecho, Frédéric hace un paralelo, pues nos cuenta cómo el avión de Camilo Cienfuegos desapareció, se esfumó y no se ha encontrado en estos 50 y tantos años. Un poco lo mismo que le pasó en su avión a Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Entonces, digamos que la figura histórica de Camilo y el enemigo y el enigma de su desaparición le proporcionó un tema perfecto para elaborar una estructura novelesca. Qué bueno, Luis Carlos, que ya te tenemos de vuelta entre nosotros. Juste ajouter quelque chose. Bon, vas-y. Ce n'est pas un roman historique. Donc, en fait, le roman, il se passe, et je pense qu'il y a plu à Luis Carlos, c'est qu'en fait, il y a une partie, en fait, de la disparition de Luis Carlos à Cuba, et nous sommes aussi aux 50 ans de la et nous sommes aussi aujourd'hui. En fait, celui qui va lever et c'est très important pour moi, puisque c'est le thème du roman, celui qui va lever le mystère sur la mort de Camillo, c'est un homme qui va se découvrir en fait le fils de Camillo et qui vit aux États-Unis. Donc en fait le thème c'est quand même la filiation, hein, et la jeunesse aussi. Hein. Donc ce qui est très important, c'est que le roman est un roman à deux époques, les premiers mois de la révolution cubaine jusqu'à la mort de Camillo, et pratiquement aujourd'hui, et ça commence à New York. Et une sorte de gringo va se retrouver en fait à enquêter, va découvrir que Camillo est son père, il s'appelle Léonard, et il va se retrouver projeté comme ça dans la Havane. Donc il y a de nombreux thèmes, et on aura donc grâce à lui un regard en fait sur la Havane d'aujourd'hui. Voilà, excusez-moi. Luis Carlos, à toi. Luis Carlos. Sí, nos dice Frédéric que realmente pues el tema de la desaparición de Camilo no es sino una parte de tanto de la historia como del relato mismo, y que da lugar a que sea un personaje precisamente americano, o supuestamente, entre comillas, americano gringo, que viene a descubrir que su origen es la filiación que tiene de Camilo Cienfuegos. Es el hijo de Camilo Cienfuegos, finalmente, quien va a venir a tratar de, buscando sus orígenes, buscando quién fue su progenitor, viene precisamente a encontrarse en Cuba con esos misterios y situaciones complicadas, donde no solamente está metido pues la parte política, la parte de la revolución, sino también toda el AMPA y la mafia de esos tiempos y toda esa cuestión, lamentablemente pues para él, pero pues que viene pues a
a relatarnos o a darnos una idea y dejarnos un interrogante precisamente sobre ese hecho histórico. Muchas gracias, Luis Carlos. Ahora quisiera dirigirme a Magdalena. Magdalena, ya oyes todas estas libertades que se pueden tomar los escritores de ficción con la historia, las múltiples interpretaciones desde que posibilita pues la escritura literaria. Pero yo me pregunto si desde la traducción académica no se viven también ciertas tensiones semejantes. El problema que quiero que nos cuentes un poco acerca de él es el tema de historia y verdad. Tú como traductora, ¿qué tipo de retos éticos has encontrado en tu trayectoria como traductora? ¿Has encontrado, por ejemplo, errores o discrepancias con los autores que traduces? ¿Qué tipo de experiencias nos puedes comentar sobre esto? Bueno, pues mira, en primer lugar les quería comentar que la razón por la que yo propuse este tema inicialmente no fue tanto por lo que yo traduzca tantos libros de historia, sino por la casualidad de que los dos últimos libros que he traducido, el de historia y el de Los Aleph, que en realidad es un libro sobre literatura latinoamericana, son libros escritos en inglés, pero que se refieren a nosotros, o sea, a nosotros los latinoamericanos. Entonces, en ese caso, la traducción tiene un papel especial, creo yo, que es restituir, como decían antes, o devolver a la gente que es la más interesada un texto que en realidad fue escrito a partir de ellos y finalmente, pues en cierta forma para ellos. Entonces, por eso es que yo pienso que estos dos últimos libros que traduje, incluyendo en ellos también los que traduje antes de Henderson, son libros para nosotros y en ese caso la traducción tiene un papel diferente, porque no es dar a conocer la obra de un extranjero, sino darnos a conocer a nosotros mismos algo que nosotros mismos en cierta forma no descubrimos. Y sobre eso yo quisiera recoger un poquito lo que dijo Frederick sobre el outsider, o sobre ese punto de vista más ingenuo y más externo sobre una realidad que no pertenece al autor, pero por la que se interesa. Entonces, en ese aspecto, yo quisiera referirme especialmente al libro de Henderson porque se llama Los años de Laureano Gómez, que fue una de las figuras más polémicas de la historia de Colombia, tanto que inicialmente cuando me ofrecieron esa traducción, yo la rechacé porque tengo una profunda antipatía por ese personaje histórico y no quería traducir un libro, ahí es donde vendría, digamos, lo que tú llamas ese aspecto ético. No quería traducir un libro que fuera una apología de Laureano Gómez. Pero cuando ya leí el libro me pareció un libro tan interesante, tan bien hecho y que tenía ese punto de vista del que hablamos, que es el de una persona externa que no tiene toda esa carga ideológica, subjetiva y que nos ha afectado tanto a nosotros, porque aquí desafortunadamente nuestros propios libros de historia tienen ese sesgo y tienen un sesgo ideológico muy fuerte que los hace, digamos, en cierta forma muy poco adecuados para una mejor comprensión de nuestra historia. Entonces, este libro me pareció, digamos, ideal en ese sentido, en que sí dejaba a un lado toda esta carga ideológica y nos mostraba, pues, de una forma que uno nunca llega a la completa objetividad, pero un punto de vista externo sí por lo menos es una mirada que no carga
todas estas preconcepciones y todas estas ideas, digamos, ya hechas que uno tiene sobre las situaciones históricas. Entonces, ese libro, que en realidad era más sobre una historia política, económica y social de esos años que coincidían, digamos, con los años de la vida de Laureano Gómez, me pareció que era muy iluminador, inclusive en el sentido de acabar con esos prejuicios, pues, de acabar con esa idea de que todas estas descripciones tienen que estar ideológicamente sesgadas hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia alguna parte, porque en realidad uno pierde muchísima información y no logra una buena comprensión. El caso más terrible, pues, que me impresionó más fue el segundo libro de Henderson, que era se llama Víctima de la Globalización, porque los hechos que describía en ese libro históricos fueron hechos que yo viví, que me tocaron durante mi vida, que fue todo el tiempo de Pablo Escobar, de las bombas, de toda esta situación tan horrible que vivimos en esos años. Y, digamos, esta mirada al fin me dejó como comprender qué fue lo que pasó. Pero eso me impresionó mucho porque fue situaciones que yo viví, no como las del siglo pasado ni como las del principios del siglo, sino los años de mi propia vida que yo no había comprendido, digamos, de esa forma porque no tenía una mirada externa, que es de lo que hablaba Federico. Entonces, a mí se me hace que en estos casos el traductor lo que hace es otro tipo de trabajo que es aumentar la comprensión que tenemos de nosotros mismos a través de la mirada del otro. Y se me hace que esos casos, aunque son excepcionales, son muy interesantes y nos pueden aportar muchísimo. Ahora, respecto de la ética, yo muchas veces en las traducciones, y no solo en esta, sino en muchas, no estoy de acuerdo con lo que dice el autor, pero me tengo que recordar a mí misma que yo no estoy ahí de editor ni de consejero académico, sino solo estoy ahí como traductor. Y mi deber como traductor, hablando de la ética, es ser lo más fiel posible a lo que quiere decir la persona, no a lo que quiera decir yo. Entonces, a mí me parece que en esos casos sí es muy importante que uno se recuerde que el deber de uno es su deber como traductor, o sea, es el de reflejar lo más precisamente y lo más adecuadamente posible lo que quiso expresar otra persona. Si uno quiere decir sus propias ideas, pues escriba su propio libro, ¿no? Entonces yo sí creo que en ese caso, digamos, no hay un conflicto ético en el sentido, pues sí lo habría, digamos, en el caso que uno no quiera traducir un libro donde haya unas ideas que de verdad van en contra de los principios que uno tiene, que fue mi susto inicial con el libro sobre la modernización en Colombia, pero que si no se trataba de eso, pues en realidad no habría ningún conflicto ético para mí. Ahora, aparte de esos casos en los que uno realmente se sentiría muy mal reproduciendo unas ideas que uno considera o totalmente equivocadas o inclusive, digamos, supremamente perjudiciales o alguna cosa así, pues en ese caso sí, yo creo que mi deber ético es no traducirlo. Pero si ya traduzco un libro, las discrepancias que yo pueda tener con las ideas que se expresan no deben impedirme comunicarlas de la mejor manera posible. Ahora, por eso yo quisiera hablar del otro libro que yo mencioné para esta charla, que es el de Los Aleph. Los Aleph es un libro escrito por un colombiano que actualmente es profesor en la Universidad de Stanford y es profesor de literatura y literatura hispanoamericana y
Tiene una parte, pues él trabaja en teorías literarias y todo esto, pero lo que quería era mostrar cómo en Latinoamérica hay una literatura global, o sea, hay también una literatura global, y lo quería hacer a partir de casos de literatura latinoamericana y no al nivel como de un ensayo teórico. Y por eso yo quería hacer énfasis en el título, porque los Aleph es un cuento de Borges, donde el Aleph es como un punto mítico que incluye todos los puntos de vista, todos los actos, todos los lugares, sin que se superpongan unos a otros. Es como una visión total, ¿sí? Y esa visión total, digamos, de alguna forma se compagina muy bien con la globalización, pero con la idea también de que lo global tiene que incluir todos los puntos de vista particulares. No puede ser como una visión totalmente desencarnada, ni una visión neutra y el punto de vista angélico. Tiene que partir de todas las realidades concretas que conforman esa globalidad. Ahora, eso es interesante en el sentido de que esos puntos de vista, por ejemplo, el punto de vista externo de los académicos extranjeros sobre nuestra realidad, o el punto de vista de Frederick sobre la realidad cubana, o el punto de vista, todos esos son todas esas miradas que confluyen para enriquecer nuestras propias perspectivas y nuestra propia comprensión de nosotros mismos. Y por eso yo lamento en cierta forma que los historiadores colombianos no hagan trabajos de ese tipo. No sé, en realidad puede ser solo mi ignorancia o que yo no los conozca bien o esto, pero se me hace que digamos, lo que uno conoce prácticamente son tesis de historia que por un lado son excesivamente académicas en el mal sentido de la palabra, o sea, es un formato que no es agradable leer ni agradable comunicar. O entonces son muy ideológicas en el mal sentido de la palabra, o sea, de verdad tienen ese mensaje y no una comprensión de unas situaciones históricas. Entonces, en ese sentido, yo admiro en cierta manera la academia americana, porque el rigor de estas personas es impresionante. Por ejemplo, el profesor Henderson vino a Colombia por primera vez cuando trabajó en los cuerpos de paz, o sea, cuando tenía 20 años o algo así, y ahí conoció a su esposa, que también tiene un libro muy interesante sobre las mujeres en la historia latinoamericana. Y entonces se enamoró de Colombia y no sé qué, pero el libro de la modernización en Colombia le tomó 12 años de un trabajo de archivo impresionante. Se leyó todos los periódicos de la época, hizo una investigación de verdad muy impresionante, pero que se traduce en una forma muy amena de escribir. Entonces, ese es un talento que yo aprecio, que es el mismo que tiene la escritora Twinham de sus estudios sobre la colonia, que a pesar de que requieren una investigación formidable, porque ella también se pasó muchísimos años en el archivo de Indias buscando todos los documentos estos de las cédulas reales y de todo eso, para escribir el libro sobre la movilidad social en la colonia. Son personas que pueden comunicar todos esos conocimientos de una manera muy atractiva y muy agradable, que hacen que uno se interese y no que piense que eso es un ladrillo, por hablar en unos términos más vulgares. Pero sí, yo pienso que la literatura en la historia es maravillosa. Yo recuerdo siempre un libro que leí cuando era muy joven, que era un libro sobre la historia de los reyes de Francia, de Henri Troyat, que se llamaba como Los Reyes Malditos. Y ese libro me pareció que era
digamos, cautivó mi imaginación de una forma que yo pienso que si los historiadores, y esa es una forma, digamos, muy contemporánea de escribir unas historias más noveladas y que incluyen la ficción, porque es una forma de atraer y es una forma de informar y de ilustrar que también le da a uno un placer de otro tipo, que es el de la literatura. Entonces, por eso a mí se me hace que esa combinación de la que estamos hablando aquí es una maravilla, porque es combinar, digamos, el interés que tiene el conocimiento de la historia con todos los recursos que le puede dar la ficción a esta descripción de los hechos. Magdalena, muchas gracias. Como ustedes se dan cuenta, compañeros, aquí el tiempo vuela. Una pregunta, Magdalena, última. Si alguien quisiera en este momento leer los libros de James Henderson traducidos por ti, La modernización en Colombia, los años de Laureano Gómez, 1889-1965, publicado por Universidad de Antioquia, y Víctima de la globalización, siglo del hombre 2012, son fáciles de conseguir en cualquier librería. Sí, además yo quisiera, digamos, aprovechar para hablar de una editorial que no es una editorial propiamente, pero que a mí se me hace que ha jugado un papel increíble, que es el Banco de la República. Porque la traducción, digamos, de la modernización en Colombia la pagó el Banco de la República, aunque la edición la hizo la Universidad de Antioquia, y el libro de Antwinam lo va a publicar el Banco de la República. Entonces, a mí se me hace que ellos han jugado un papel muy importante y muy invisible en hacer accesibles todos estos textos en Colombia. Esos libros yo creo que se consiguen en esas editoriales bastante fácilmente, ¿sí? Y el de Antwinam, lo que pasa es que yo estoy terminando ahorita la traducción y no ha sido editado todavía, pero será editado el año entrante, y el editor es el Banco de la República. Genial, muchísimas gracias, Magdalena. Pasemos a Luis Carlos y Frederic. Tengo una pregunta del chat. ¿Ya se conocen comentarios de lectores cubanos respecto a tu obra, Frederic, ya sea previos o posteriores a la traducción de Luis Carlos? Oui, oui, mais alors sur la version française, des Cubains de Paris, bien sûr, l'ont lu, et notamment Zoé Valdés, mais elle est très brusque, enfin, elle est très anticastriste. Moi, mon pari, c'était de réussir à laisser c'est le lecteur, en fait. Un écrivain, je pense qu'il ne juge pas ses personnages. Donc, en fait, c'est le lecteur. Et en guise de conclusion, et pour rebondir aussi sur ce que disait Magdalena, sur à quel point un livre est merveilleux, et c'est pour ça aussi qu'on a envie qu'il soit traduit, c'est le travail entre les traducteurs et l'écrivain, c'est qu'au fond, un lecteur et un auteur, quand il lit ou quand il écrit, il n'a pas d'âge, il n'a pas de sexe et il n'a pas de nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'on peut parler comme ça d'un coin à l'autre du monde, parce que en réalité, je me pose pas comme un écrivain français. C'est pas très intéressant. Normalement, on est des êtres humains. Donc moi, je recherche ce contact-là d'espèces presque humaines, qui est donc et encore moins genré. C'est-à-dire que je peux représenter un homme, une femme, un enfant. J'ai envie, en tout cas. Peut-être que c'est raté, c'est un autre débat. Mais en tout cas, dans mes intentions, je peux être un vieux, je peux être un bébé. Je peux être un Colombien, je peux être un Cubain, je peux être un Sud-Africain. Et le lecteur, parce que c'est pas que moi, et le traducteur, de la même façon, quand il va lire un auteur américain, australien ou français, il sera français. Voilà. Donc je pense que c'est une conclusion à ce colloque pour nous relier tous ensemble. Bueno, Frederic nos dice que, bueno, que sí ha tenido ya comentarios al respecto de la pregunta de Mateo, especialmente de la versión francesa. Obviamente, pues la versión francesa lleva ya 3 años, 2 ediciones, no solamente en la edición original, sino después en libro de poche.
Entonces, hay personas cubanas que viven en París y que le han hecho comentarios en el sentido de que su obra es como anticastrista, pero él sale pues a la defensa de ese argumento en el sentido de que él ha querido pues mantener ese equilibrio y precisamente uno de sus principios es que el escritor no es un escritor francés, ni un escritor cubano, ni un escritor americano, sino es una persona neutra que puede ser inclusive un hombre, puede ser una mujer en determinado momento. Es decir, él se compenetra con sus personajes y con sus historias, de tal manera que el escritor para él no tiene nacionalidad. Es una persona neutra que no tiene por qué pues irse por ideas políticas de aquí o de allá o de este lado o del otro, sino mantenerse en el justo equilibrio, y eso es lo que trata de hacer en su obra. Ya las interpretaciones que haga un traductor o un lector según lo que queda escrito en el libro, pues ya eso es como cuando uno dice, bueno, cada cual lo interpreta según su punto de vista, ¿no? Eso es más o menos el principio de la respuesta de Frédéric. Sí, pues Frédéric también nos dice que como conclusión, como corolario de esta conversación de hoy, es que el escritor, al igual que el traductor, es un ser sin edad, sin nacionalidad, sin sexo, sin género, que puede trascender esos espacios y moverse alternativamente de un lado al otro, y que esa es una ventaja que compartimos, una ventaja que tenemos. Faltan 2 minutos para las 12. Luis Carlos, ¿cómo consigo la traducción, tu traducción del libro de Frédéric en la versión colombiana? Colombiana. Sí, Mateo y Magdalena, y para todos, este libro ha sido editado por Uniediciones, que es la editorial Ibáñez. Realmente me han preguntado, por ejemplo, en cuanto a las preguntas sobre los comentarios o comentarios sobre el libro o la traducción, que por qué una editorial jurídica pues tiene que ver con esto de la literatura de ficción y las novelas y todo esto. Yo pienso que ellos, pues en su juzgamiento para elegir y para poder editar este libro, han pensado también en que la formación fundamental o en las bases de un profesional del derecho, por ejemplo, esta ampliación de su cosmovisión a través de la lectura de la literatura, de la literatura de ficción histórica, es una de las herramientas fundamentales para ampliar esa cosmovisión y para tener pues idea de las diferentes maneras de pensar, los sentimientos, las situaciones, los hechos históricos y todo lo demás. Y además lo puede hacer en una forma lúdica, en una forma en que puede disfrutar. Porque yo te cuento una cosa o les cuento una cosa. Leyendo a Frédéric Couderc, yo creo que ningún lector puede ser indiferente. Es decir, uno cuando lee un libro, a veces pues lo toma como una información o como un hecho pues que pasó y que ya leyendo la prosa de Frédéric Couderc o te enterneces hasta las lágrimas o te asombras, perdón, que me falta un poquito la voz, o te admiras, estás admirando las descripciones o se te revuelven hasta las tripas de las situaciones tan macabras y tan terribles que nos está planteando, pero no puedes permanecer indiferente. Entonces, esa fue, tal vez en el momento en que tuvimos el lapsus, lo iba a decir, ese fue como la motivación para traducir y compartir con las personas de habla hispanoamericana que no dominan el francés como para leer un libro, pues todos estos sentimientos uno tiene pues la necesidad de compartirlos y de que otras personas también tengan ese disfrute y puedan disfrutar la literatura de esa manera. Y eso es lo que ha sucedido con Frédéric Couderc y que la editorial Uniediciones, qué pena con el lapsus,
Uniediciones nos ha facilitado a través de esta edición de la traducción de Le Jour se lève et ce n'est pas le tien. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Pues bueno, el tiempo voló. Yo me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando. Posiblemente a través de la asociación podamos citarnos de nuevo próximamente para que podamos hablar al respecto. Luis Carlos, ¿quieres añadir algo? Sí, se me quedaba pues que está editado para poderlo conseguir en Panamericana, en la librería Lerner, en la librería Nacional, en la misma librería de Uniediciones. Y bueno, creo que hay otras librerías también donde se puede ya conseguir la traducción. Genial que podamos conseguir todos estos libros fácilmente. Magdalena. Sí, no, es que yo quería por último agradecer a la Cámara del Libro por esta iniciativa, a la ACTI y a ti especialmente por organizar todos estos encuentros tan agradables para todos. No, es un placer, Magdalena, muchas gracias. Pues cierro con una reflexión. Gracias, Federic, por acompañarnos, por acompañar a tu traductor, por estar ahí. A mí me parece importantísimo el papel que nosotros los traductores jugamos, particularmente con respecto de la historia, ya sea como traductor de historia académica que nos permiten explicar nuestra misma realidad, o ya sea como traductores de ficción que nos permiten sentir, como bien lo dijo Luis Carlos, y nos permiten conmovernos con las experiencias que viven otras personas de cualquier lugar del mundo. Es decir, vivir a través de la literatura en los zapatos de otra persona. A nuestro público asistente, muchísimas gracias por acompañarnos. A mis invitados de hoy, gracias por todo. Los esperamos el próximo jueves con otro evento de Colombia Lee a los traductores. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a todos los organizadores y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.